Si analizamos los tanques de los años 60 y 70, solo se puede sacar una conclusión correcta de los vehículos de la época. Los tanques soviéticos eran completamente superiores a los de la OTAN durante esas décadas. Esta conclusión, naturalmente, no tiene en cuenta aspectos como el nivel de entrenamiento de la tripulación y la moral, pero las máquinas de guerra soviéticas de esa época estaban por delante de las de la OTAN. La serie T-64 es la máxima encarnación de esta superioridad. El desarrollo del Objet 432, el nombre del proyecto del T-64 antes de que fuera aceptado oficialmente en servicio, se basó en el proyecto Objet 430, que se había cancelado en 1961. La cancelación se debió a que el Objet 430 no suponía una mejora lo suficientemente significativa respecto del tanque medio T-55 y por lo tanto los diseñadores de tanques de la planta Malishek en Kharkov tuvieron que idear algo mejor y lo hicieron. El desarrollo del Objet 432 comenzó en mayo de 1961 en la oficina de diseño KB60 y el primer prototipo real estuvo listo en septiembre de 1962. Entre marzo y septiembre también se probaron varios prototipos parciales y maquetas. El vehículo se parecía visualmente al Objet 430, pero había un cambio muy significativo. El Objet 432 sería el primer tanque soviético en usar blindaje compuesto. Los soviéticos eran muy conscientes del potencial de los proyectiles JET. El problema era que el enemigo también los tenía, y las tripulaciones debían estar protegidas contra ellos. Además, estaba el cañón estirado británico L7 de 105 mm y los soviéticos lo conocían muy bien. En pocas palabras, los niveles de protección del nuevo tanque deberían mejorarse para hacer frente a esas nuevas amenazas. A pesar de estos desafíos considerables, los ingenieros de Kharkov salieron victoriosos de todo el programa. Lo que diseñaron fue un tanque relativo ligero, compacto con un blindaje de última generación. El Objet 432 pesaba 35 toneladas y tenía una tripulación de 3 hombres, comandante, artillero y conductor. No tenía cargador porque el cañón se cargaba automáticamente, pero llegaremos a eso. Echemos un vistazo primero a los niveles de protección de este vehículo. Como se menciona anteriormente, el blindaje frontal, tanto del casco como de la torreta, era compuesto, lo que significa que consistía en capas de diferentes materiales, combinados para brindar la mayor protección posible mientras se mantenía el peso limitado para que ese tanque, aún clasificado como un tanque mediano, no un tanque de batalla principal, no se volviera demasiado pesado. Como era común en aquellos tiempos en todos los tanques soviéticos, la placa frontal superior estaba inclinada a un ángulo de 22 grados desde la horizontal y consistía en las siguientes capas: 80 milímetros de acero de blindaje, 105 milímetros de textolite, 20 milímetros de acero de blindaje. La parte delantera de la torreta también era de material compuesto, una incrustación de aleación de aluminio en la torreta, y en la carrocería 120 milímetros de acero de blindaje, 300 milímetros de aleación de aluminio. La incrustación de aleación y el blindaje de acero no estaban distribuidos de manera uniforme. En cambio, la mayor parte se concentraba en la parte delantera del vehículo, lo que daba como resultado excelentes niveles de protección. Según los datos soviéticos, el vehículo era inmune a todos los proyectiles de cañón estriado de 105 mm de la OTAN. Sin embargo, para mantener el peso bajo, el resto del tanque tampoco estaba protegido. Solo la parte frontal tenía un blindaje compuesto, en concreto la placa frontal superior y la torreta. El resto estaba blindado de la siguiente forma: placa frontal inferior del casco, 80 mm de acero. Laterales del casco, 80 mm, 56 mm por encima de las ruedas. Parte trasera del casco, 50 mm. Parte inferior del casco, 20 mm. Parte trasera y laterales de la torreta, 65 mm. Techo de la torreta, 45 milímetros. Aún así, si lo comparamos con los tanques a los que se enfrentaría en 1964, fue un gran salto adelante, ya que los Centuriones y la serie M48 M60 no estaban ni de lejos lo suficiente protegidos como para soportar su potencia de fuego, como aprendieron los israelíes a las duras penas durante la guerra del Yom Kippur.
El T-62 utilizaba el mismo calibre de cañón 115 mm de ánima lisa que el Object 432, pero el cañón era en realidad diferente. El T-62 utilizaba un cañón llamado 2A20 o U5TS, mientras que el Object 432 utilizaba otro cañón derivado de él, llamado 2A21 o D68. El cañón se estabilizaba por completo utilizando el estabilizador 2E18 Siren y el artillero lo apuntaba con las miras y el sistema de telémetro TPD-43, miras TP1 para disparar de noche. Su elevación máxima era de más 14 grados y su depresión máxima de menos 6 grados. Como mencionamos antes, el cañón se cargaba automáticamente mediante un mecanismo electrohidráulico, otra característica nueva en ese momento. La principal diferencia entre los cañones 2A20 y 2A21 era que el Object 432 utilizaba proyectiles de dos piezas para que funcionara el mecanismo de carga automática. Al contrario de lo que se cree, la carga automática de la serie T-64 funcionaba de forma diferente a la del T-72. Los proyectiles del cañón constaban de dos partes, el proyectil en sí y una carga, y había un carrusel debajo de la torreta donde se almacenaban ambos componentes. En un T-72, la carga se almacena horizontalmente sobre el proyectil y el mecanismo automático embiste primero el proyectil y luego la carga en el cañón. En un T-64, las cargas también se almacenan sobre los proyectiles pero verticalmente y el mecanismo de carga carga ambos componentes al mismo tiempo. Esta solución fue básicamente una reacción al tamaño del proyectil de 115 mm y su cadencia de tiro en el tanque T-62, que era de 4 a 5 disparos por minuto, mucho menos cuando el tanque estaba en movimiento. Este sistema automático junto con la división del proyectil aumentó la cadencia de tiro del cañón a 8 a 9 disparos por minuto. El tanque llevaba 40 proyectiles, 30 de los cuales estaban precargados en el cargador automático. Los siguientes proyectiles se utilizaron en el T-64, proyectil de subcalibre 3VMM1 que penetra 250 milímetros de RHAE a 1000 metros a 0 grados o 135 milímetros a 60 grados de la vertical. Proyectil HET 3VK4 que penetra 450 milímetros de RHAE a cualquier distancia para el proyectil modernizado 3BK8M a 3300 metros. El Object 432 estaba propulsado por un motor bastante interesante, el motor de dos tiempos de 5 cilindros y pistones opuestos 5 TDF de 13,5 litros que producía 700 caballos de fuerza, emparejado con una transmisión mecánica con 5 marchas hacia adelante y una marcha hacia atrás, lo que permitía al tanque ir tan rápido como 65 km por hora, aunque las velocidades de 30 a 40 km por hora eran las más comunes. El motor era extremadamente ligero y compacto gracias a su diseño inusual. El motor entero pesaba un poco más de 1 tonelada, difícil de arrancar en invierno y producía mucho calor, lo que hacía que el tanque fuera muy visible en el espectro infrarrojo. Siguió siendo una característica distinta del vehículo para la serie de tanques Kharkov T-64. Otros tanques soviéticos usaban motores más convencionales. El vehículo usaba una suspensión de barra de torsión individual y se puede reconocer de la serie T-62 a primera vista por sus típicas ruedas pequeñas. La parte realmente interesante era que el hecho de que el tanque no tenía el desplazamiento de las ruedas típico de los diseños de suspensión de tanques con barra de torsión. Esto se debía a que las barras de torsión no cubrían todo el ancho del vehículo, sino que solamente llegaban hasta el medio. Medidas de protección adicionales incluyeron sistema de protección NBC, extintor automático de incendios, generador de humo, al inyectar combustible en el sistema de escape. Como se puede ver por la cantidad de características innovadoras, el tanque era realmente muy avanzado y vanguardista, y por lo tanto muy caro. Se construyeron 3 prototipos en total hasta diciembre de 1962 y se probaron exhaustivamente hasta marzo de 1963.
Las pruebas fueron bien y la planta de Malichet recibió una orden para prepararse para la producción en masa de este tanque. Los primeros vehículos producidos en serie se construyeron entre noviembre de 1963 y julio de 1964 y el tanque fue aceptado oficialmente en servicio el 30 de diciembre de 1966 con la designación de T-64. En lo que respecta a su producción, encontrar el número correcto real es muy problemático, ya que varias fuentes afirman cosas diferentes. Probablemente se prolongó desde finales de 1963 hasta finales de 1967 o 1968. El número real de vehículos producidos también varía. Las fuentes oscilan entre aproximadamente 1200 y hasta 2000 tanques. A lo largo de la producción, el tanque se modernizó constantemente y se solucionaron sus problemas iniciales y fallas. En 1965 recibió, por ejemplo, los típicos escudos laterales anti-jet soviéticos que se extendían en combate, aunque pocas unidades se molestaban en hacerlo durante el entrenamiento. Los escudos tendían a atascarse en las cosas, se dañaban, etc., por lo que existen tan pocas imágenes de los tanques con escudos extendidos. Una parte de estos vehículos se sometieron a una revisión para adaptarles el estándar T-64A, vehículos de producción posteriores a 1965. Con la excepción del cañón, aunque algunas fuentes lo niegan, estos T-64 revisados se conocen como Objet 432R o T-64R. Las máquinas más antiguas fueron descontinuadas y desechadas. El T-64R permaneció en servicio hasta después de la desintegración de la Unión Soviética, cuando la mayoría de ellos posiblemente terminaron en Ucrania. Se desconoce cuántos de estos tanques quedan. Sin embargo, no se puede sobreestimar la importancia de este vehículo para la maquinaria de guerra soviética, a pesar de todos sus inconvenientes. En el momento de su introducción era un diseño de vanguardia y se produjo en un número relativamente bajo de ellos solo porque era muy caro y estaba destinado solo al uso de la unidad central. Las unidades de la OTAN en Alemania se enfrentarían a estos tanques en caso de una invasión en cualquier dirección, reemplazando a los tanques pesados antiguos en las unidades de élite soviéticas. Suscríbete al canal Tanquista, deja tu buen like, deja un buen comentario, compártelo con tu camarada el tanquista y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, tanquistas.